Ok, perfecto. Muy buenas tardes para todos, espero que estén todos bien. Disculpen que para algunas horas en Latinoamérica le estamos comprometiendo su hora de almuerzo. Pero bueno, dadas las circunstancias, estamos recibiendo visitas de varios lugares de América Latina, incluso hay unos países de Europa que también están conectados. Nuestra ponente también se encuentra en Europa, así que bueno, ha sido el mejor uso horario para hacer esta presentación. Nuestra ponente de hoy es Natalia Suárez. Ella es de Portugal y tiene una maestría en ingeniería biotecnológica. Hizo su tesis en enzimología, es decir, que sabe muy bien de lo que está hablando acerca de las enzimas, ¿verdad? Y además de eso tiene un posgrado en gestión de estándares internacionales de calidad. Tiene más de 20 años de carrera trabajando en el desarrollo de estrategias y productos nutricionales para el eficiente aprovechamiento animal. Fue por muchos años, por algunos años trabajó en Gaming Industry en Europa a nivel como Country Manager en Europa y desde el 2013 forma parte de Juve Pharma en Bélgica, siendo responsable para el desarrollo, marketing y soporte técnico de toda la gama de productos de enzimas a nivel global. En todos los casos, en todos los años que Natalia tiene en su carrera, se ha desempeñado siempre como enzima, desde el desarrollo hasta el marketing y las ventas, y siempre ha mantenido un enfoque especial en los sistemas de degradación de fibra aplicados a la nutrición de monogástrico. Bueno, durante los últimos años, ya formando parte, por supuesto, de Juve Pharma, también ha asumido otros importantes roles como el desarrollo de complejos enzimáticos degradadores de fibra para especies de acuicultura, que específicamente es el tema de hoy, por supuesto, y también en la producción de biogás a nivel de granjas. Quisiera aprovechar también, si Marce me pudieras ayudar con el siguiente slide, creo. Darle, por supuesto, un especial agradecimiento a los patrocinadores de este ciclo de webinars de la Asociación Venezolana de Acuacultura, como lo es Mega Supply y Prilapsas. Estas dos empresas, para los que están en Latinoamérica, son bien conocidos, por supuesto, no solamente en América Latina, también en algunos otros lugares del mundo. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a Prilapsa y Mega Supply por permitir que este webinar llegue a todos ustedes. Le voy a ceder el espacio para que escuchen a la que vinieron a escuchar, que es Marcia, y cualquier pregunta, por favor, déjenla en el chat, yo las voy a anotar. Una vez terminada la presentación de Natalia, perdón, Natalia, una vez Natalia termine su presentación, venimos con el ciclo de preguntas. Hola, muy buenas tardes, buenos días. Pues como Daniel lo ha dicho ya, yo soy Natalia y trabajo ahora para Juve Pharma como Product Manager para las enzimas, su desarrollo. Y Juve Pharma ha trabajado siempre en alimentación, sí, pero en salud animal. Ha sido su core business hasta el momento, hace ya 10 años, al final, que se impensó el desarrollo de productos para nutrición también, siendo las enzimas parte de ese portafolio. Yo hablo solamente de enzimas y en este trabajo de enzimas que habíamos hecho nosotros en cuanto V Pharma ha sido sin trabajando monogástricos, animales terrestres, posicionar nuestras enzimas, básicamente la xilanasa, la fitasa, iniciamos básicamente en las aves, después el porcino, perdón, y llegamos al punto de ser próxima etapa para nosotros. Y entramos entonces en el mercado de la acuacultura. Y para eso teníamos que entender bien o que estábamos haciendo, porque la experiencia y trabajar en pese o acuacultura en general es un otro mundo, es una cosa diferente, porque cada especie tiene su particularidad, su sistema digestivo es diferente, entonces tenemos que adaptar lo que sabíamos de nuestros productos
con la experiencia, sí, una experiencia de monogástricos, animales terrestres, o que se aplicaría entonces en acuacultura. Y nuestros productos base siempre siendo y siguen siendo la silanasa y la fitasa. Y voy a hablar un poco de las dos, de un punto de vista de la investigación que habíamos hecho, de un punto de vista técnico y de cómo miramos los productos, aunque no, es una cuestión de entender cuál es el interés de la enzima en nutrición de peces, más que voy a hablar de peces, más que de otras peces, que serían entonces los camarones, que vamos a estar aparte, que seguimos desarrollando para esas especies, entonces que hablaré básicamente de peces. La presentación, perdón, pero está en inglés, y yo hablaré lo mejor que consigo en español, pero que está en inglés porque yo no lo sé escribir en español, perdona. Siguiendo. Entender, yo como Daniel ha dicho, yo he trabajado siempre en enzimas y soy biotecnóloga. Entonces yo veo lo animal, sea un pez o una gallina, veo como lo ambiente en que la mi enzima tiene que trabajar. Y para eso he intentado entender un poco también cómo es ese sistema digestivo, que donde mi enzima tiene que trabajar, el sistema digestivo de las diferentes especies. Y sabemos ya, y vosotros muchísimo mejor que yo, sabemos ya que cada especie es diferente. Y entonces con los productos que teníamos, siendo entonces la fitasa, la silanasa, entender qué se aplica en dónde se puede hacer una diferencia. Y habíamos hecho, los trabajos de desarrollo, habíamos hecho enfocando la fitasa pensando en animales los carnívoros, omnívoros, haciendo mucho trabajo en salmones, en trucha, y las enzimas de degradación de fibra trabajando más en el punto de vista de los animales agástricos, porque los sistemas digestivos, como está más o menos representado, es completamente diferente. Y lo que es importante de un punto de vista de la enzima, que es un catalizador al final de una reacción para hacer algo, es estar en su ambiente óptimo o próximo de su ambiente óptimo. Y para las enzimas ese es un desafío, porque las fitasas les gusta el pH ácido, las silanasas les gusta el pH ácido más básico. Entonces, ¿dónde vamos a actuar? Y si conseguimos, aunque la enzima esté presente, si lo conseguimos un valor añadido para el punto de vista de nutrición y de mejoría de performance. Claramente ese es el punto llave. Y el primer punto, mirar o que se sabe ya de esa cuestión del pH, porque para las enzimas es llave. Y lo vemos ya que el pH siempre, en la mayoría de las especies, siempre está en un pH que consideramos alto. Y años se han pasado que las enzimas, principalmente la fitasa, se ha estado al lado de eso, porque a las fitasas les gusta el pH ácido, y sí, aún experimentos se han hecho, pero lo éxito de las fitasas en pHs menos adaptados ha sido siempre muchas dudas en su interés. Nosotros, nuestra marca comercial se llama OptiForce. Teníamos una fitasa ya diferenciada porque tenía un pH un poco más amplio, y decidimos hacer lo trabajo de investigación para intentar comprobar lo interés de la fitasa, en este caso ya específico nuestra, en un sistema menos favorable al final. ¿Por qué en pensar lo trabajo por la fitasa? No solamente por nuestro éxito en otras especies, claro también, pero porque más y más, y aquí también con una visión muy europea de toda esta cuestión, que la presión sobre las cuestiones de ambiente también, que está en todo el mundo, pero de nuestro punto de vista de desarrollo, que se presionaba más y más en Europa, que era esta cuestión de acuacultura y su impacto en lo ambiente. Y la excreción, cuando hablando de fitasa, la excreción para lo ambiente de niveles altos de fósforo.
Entonces, la fitasa podría tener aquí una aplicación, si funciona, pues una aplicación de, sí, mejor performance, desde el punto de vista animal, una posibilidad de una nutrición o de una herramienta al final para manejar mejor la formulación de las dietas, aunque también indirectamente o directamente contribuyendo para esa protección de lo ambiente, por menor excreción de fósforo a lo ambiente. Y entonces, con esta base, con este en lo pensamiento, habíamos hecho entonces todo nuestro trabajo de desarrollo, que acá lo desarrollo ha sido muchísimo más lo comprobar si Optiforce sí sería una fitasa eficaz o eficiente en nutrición, nutrición del pez. Como habíamos visto, la cuestión del OPH es crítica. El OPH nunca llega a niveles óptimos para el funcionamiento teórico de la enzima, pero focamos lo trabajo en animales por lo menos que tengan una parte, que tengan un estómago, para ver y medir la eficacia de la enzima en las condiciones posibles acá, desde el punto de vista del pez. Y lo trabajo, la lógica es siempre la misma, y esto es verdad en lo pez, es verdad en otros animales, los terrestres comunes. Y la idea es que más y más estamos formulando para pez con ingredientes, con materias primas de origen vegetal. Una vez más, la cuestión de la sostenibilidad y por allá, que nos hacen mirar la inclusión de la harina de pescado y por allá y bajarlas a su máximo, compensando con la inclusión de materias primas de origen vegetal. Muy bien, de un punto de vista, pero muchísimos factores antinutricionales se vienen también juntamente con la estrategia, y uno de ellos es la presencia del fitato. ¿Por qué un factor antinutricional? Porque no solo porque no es digestible, pero también porque a él se ligan muchísimos otros nutrientes que lo animal pez no va a utilizar porque están ligados a la molécula de fitato. Estemos acá, hablamos de aminoácidos, hablamos de minerales, hablamos de una serie de otros nutrientes que siguen entonces ligados, complexados con la molécula de fitato. Se sabe ya que, y volvemos a cuestiones base, siempre este pH, siempre en nuestra cabeza, que lo fitato, bueno, que en pH ácido, que está en su forma de ácido fítico, pero si incrementamos el pH, que también se va complexando entonces el fitato con el calcio y por allá, y no está ya accesible a lo trabajo de la fitasa. Y eso es lo que está aquí en la imagen al lado derecho, que es un trabajo de laboratorio y es muy utilizado en las presentaciones, pero que se muestra que sí, si incrementamos el valor de pH, que es lo que se está pasando en estos vasos, pues que se empieza a ver hasta del pH 4, 4,5, se empieza a ver este depósito que es la complexación de lo fitato ácido fítico, primero, pero después como fitato con lo calcio. Entonces, se concluye, no, entonces la fitasa tiene que hacer su trabajo antes, tiene que liberar su fósforo antes del pH llegar a niveles más altos, o su eficiencia será comprometida. Y volvemos la tabla que está a la izquierda, que es nuevamente, es la misma, pero es nuevamente la idea, pero eso es de salmón, porque nunca llegamos a pHs ácidos en salmón. Aunque así sea, seguimos nuestro trabajo de no, que nuestra fitasa tiene con su admitiendo o asumiendo que no está en su modo óptimo o en su ambiente óptimo, te va a hacer alguna cosa. Y por eso, porque creemos y creemos y seguimos creyendo, es porque el pH de Optiforce, que está en amarillo en los dos gráficos, que está por comparación con otra enzima, con otra fitasa, más que es, decimos nosotros, más amplio.
a decir entonces que al pH sí, subóptimo aquí a cerca de los 3, pero tiene una acción muy buena también como otras enzimas, porque acá en esta presentación la idea no es lo bueno o lo malo, es cómo funciona. Y vemos que, aunque menor, que tienen una acción muy buena a pHs que se van más altos. Y lo vemos en dos casos, en dos momentos de comparación. Entonces, sí está funcionando, aunque no en su 100%, más que está funcionando, pues casi su 80-60%, ¿qué va a conseguir hacer en los sistemas digestivos de salmón, trucha? Ha sido lo trabajo inicial. Y se lo hace con qué eficacia, con eficiente lo va a hacer. Porque también tenemos que mirar que las fitasas son proteínas, y son proteínas, ¿cuál es el sistema enzimático también que va a tener que pasar? La cantidad de pepsina, que esté en pepsina, otras enzimas con acción sobre proteína, que pueden hacer la degradación también de nuestro producto, nuestro u otro. Y se ve que, del punto de vista de las enzimas posibles, las enzimas más conocidas presentes en el mercado, que encontramos diferencias en su resistencia en cuanto a molécula a esta cuestión de la pepsina. Pepsina ha sido que habemos medido nosotros, se habla también en algunos sistemas de la tripsina y por allá. Más lo que vemos en el gráfico, nuevamente, estamos hablando de trabajo acá de laboratorio, pero cuando hacemos la comparación en un periodo de tiempo alargado, siguiendo entonces del momento cero, siguiendo en tiempo, en horas, hasta las 40 horas de una simulación del proceso digestivo, se ve que algunas enzimas son más sensibles a este ataque y otras menos. Se posicionando acá, nuevamente, lo Optifos muy bien porque tiene una buena resistencia a ese ataque de las proteasas endógenas. Y por eso, entonces, el pH no está óptimo, ¿verdad? Pero tenemos una buena resistencia a las proteasas endógenas. Se hay que ver cómo se comporta nuestra molécula en cuanto a enzima, realmente la fingerprint, no sé cómo se dice, perdón, pero la impresión digital de la enzima, que son sus propiedades cinéticas. Y medindo su velocidad de acción, por ejemplo, que se puede medir también. Y acá hacemos un perfil de pH y estamos comparando nuevamente diferentes enzimas, diferentes fitasas, y lo que vamos a ver es que estamos hablando ahora de peces, entonces lo interés pH un poco más altos al final acá del gráfico, y ver que sí, algunas enzimas, que no todas, siguen teniendo muy buena velocidad. ¿Y qué es esto de la velocidad? Es la capacidad de la enzima de liberar fósforo, que al final es nuestro objetivo. Y liberar este trabajo para saber la velocidad de la enzima se hace sin limitación de sustrato. Es decir, imaginando en el laboratorio, imaginando que no estamos limitados por la cantidad de sustrato, la cantidad presente de fitato, cuánto la enzima nos consigue liberar de fósforo. Y más una vez lo vemos que diferentes enzimas, diferentes resultados, pero que Optifos tiene un buen potencial, una buena respuesta, es una enzima rápida, es una fitasa rápida. Entonces vamos a ver, del principio, pH no está óptimo, pero resistimos bien a la pepsina, mejor que otros, y al final la velocidad de acción de nuestra enzima, aunque a pHs un poco más altos, del 4,5 que estamos viendo acá como lo máximo de este experimento, pues que sigue trabajando bien. En los plazos finales tenemos casi todo, que vamos a ver cómo no animal, trucha y salmón es lo que vamos a ver, se va a comportar. ¿Qué resultados podemos entonces esperar de este tipo de fitasa? Nuestra expectativa es que, y eso es la última del laboratorio, la última diapositiva del laboratorio, que es entender que
Estamos hablando de materias primas ahora de origen vegetal, soya siendo como la base en este estudio. Habemos hecho otras materias primas menos interesantes del punto de vista global, y entonces, ¿qué se ha visto? ¿Cómo conseguimos, y si hay diferencias entre diferentes fitasas, nuevamente, entre esa liberación extra de fósforo de fitato de soya, específico en este caso de soya, utilizando un sustrato, utilizando soya como sustrato? Y nuevamente se va a ver que sí, diferentes enzimas consiguen hacer esa liberación de formas diferentes, todas haciendo, bueno, comparamos 3, nosotros y 2 más, haciendo algo más, pero con diferencias significativas entre las enzimas. Y lo que estamos viendo en este gráfico, comparativamente a un control, es utilizando OptiForce, nuestra enzima, a diferentes dosis, a dosis estándar y a dosis doble, y ver si hay una diferencia. Y lo mismo entonces para los dos competidores que utilizamos también. Siempre la misma lógica en un modelo de digestión, siendo de media hora, 1 hora y 1 hora y media, y ver qué diferencias se van a encontrar. Y se ve nuevamente que lo potencial está allá, medindo el laboratorio, lo potencial que estaba en nuestras manos. Entonces, que vamos a ver cómo eso se va a pasar realmente dentro de un PC, siendo, como he dicho ya, para las pruebas que voy a plantear acá, vamos a hablar de trucha y salmón. Que voy a pasar tres pruebas que habíamos hecho, seguimos haciendo, porque nuestro trabajo es muy reciente desde el punto de vista de posicionamiento en acuacultura. Hablamos de 2018. La primera entrada en el mercado de acuacultura con nuestras enzimas, tiene 2 años, un par de años. Y habíamos hecho los trabajos base, que también han sido parte del registro en Europa, porque las 2 enzimas que vamos a hablar tienen su registro europeo. Habíamos hecho 2 trabajos de trucha y un de salmón que voy a comentar, y los setup, lo diseño experimental muy parecido. Y la idea, lo primero de trucha, una prueba muy clásica, utilizando básicamente un control positivo, un control negativo, y después sobre el control negativo utilizar diferentes concentraciones de la fitasa. Y lo que intentamos acá, bueno, es una reducción entonces entre positivo y negativo, reducir entonces la cantidad de fósforo, no adicionar en control negativo, no adicionar fosfato inorgánico, y después, bueno, creer y ver cómo sería entonces la respuesta utilizando una dosis doble y otra dosis de OptiForce. Hacemos también algún trabajo de digestibilidad para entender la cuestión del ambiente o la cuestión ambiental, entender si también hay diferencias en la excreción de fósforo a lo ambiente y cómo se está pasando. Al final, porque lo creo que estoy hablando muy despacio, muy rápido, pero la presentación que estará disponible, creo, y también más información de cómo las pruebas, los detalles de las pruebas, si de interés, se pueden compartir. Entonces, la composición, las dietas que se han utilizado, ya he recibido que son, por comentario, que son dietas clásicas europeas. Bueno, los trabajos han sido hechos en Europa, y por eso tiene ese vías, tiene esa tendencia, aunque lo creo que no, la conclusión sigue siendo muy válida. Utilizamos dietas entonces, llamaré clásicas europeas,
para acá estamos hablando de trucha, y la diferencia control positivo, control negativo está, como ha comentado, en la cuestión de los minerales e do fosfato, en que no se utiliza fosfato inorgánico en lo control negativo. Desde el punto de vista nutricional, eso son dietas que han sido, que pasan la extrusora, y por eso las enzimas se aplicaron los pellets, y la composición base, lo creo que es vuelvo a decir, estándar para trucha, pero lo que quiero mostrar acá es la cantidad presente de fitato, que es muy alta, por lo menos cuando comparando con los monogástricos terrestres, cuando se habla de 0.2, 0.23 ya es un nivel alto. Acá tenemos cantidades de fitato realmente altas. Y lo que hacer, degradarlo, liberar fósforo. Ese es nuestro objetivo. Y que el fósforo, claro, que sea utilizado por lo animal. Y entonces los resultados que nos muestran, vamos a pegar, va a seguir los donde hay una diferencia significativa del punto de vista estadístico, aunque numéricamente se puede discutir si mejor o peor, pero también por una cuestión de tiempo seguimos con lo que podemos comentar con una diferencia estadística. ¿Qué se consigue ver? Mirando performance, mirando peso corporal, se ve claramente la diferencia control positivo, control negativo. Muy bien, perfecto. Y ahora vamos añadiendo las diferentes dosis de Optiforce a ver si llegamos, desde el punto de vista numérico baja estadístico, llegamos al nivel del control positivo. Esa es la lógica de todos los trabajos que vamos a ver. Y se ve que 250 unidades, pues que más o menos por el medio, pero partiendo aquí, a partir de las 500 unidades de fitasa, se llega estadísticamente al nivel de lo control positivo. Entonces, estamos teniendo una respuesta. Aunque el pH se puede comentar no es óptimo, pero al final la enzima, por la propiedad de su molécula, pues que está haciendo su trabajo como puede, y lo animal que está respondiendo a ese valor añadido de la presencia de la fitasa. Si lo miramos en lo fósforo como tal, que de eso que estamos hablando, nuevamente, se puede ver la diferencia clara entre el control positivo y lo control negativo, y se ve acá entonces los productos Optiforce intentando llegar a los mismos niveles o al mismo resultado, y se ve que a partir de la dosis 500 unidades de fitasa, pues que ya estamos al nivel del control, al nivel del control positivo. Lo mismo se puede mirar desde el punto de vista de cenizas, que también una respuesta muy, ¿cómo se dice? De dosis, respuesta. Incrementamos la dosis y los resultados sigue también aumentando, aunque sin ese significado estadístico. Entonces podemos solamente decir que hasta el partir de la primera dosis llegamos al nivel del control positivo, y así seguimos. No se deposita más fósforo por la dosis. Y que tenemos más, podemos también los ganos en fósforo, también una respuesta muy fuerte siempre entre control positivo y negativo, porque sacar la fuente de fósforo, sacar el fosfato inorgánico, pues que tiene una consecuencia directa, obvia, pero al final, nuevamente la misma lógica, un efecto de dosis con la fitasa que va recuperando hasta el nivel del control positivo, que va recuperando la respuesta. Y lo que habíamos comentado ya desde el punto de vista de ambiente, que sería las
pierdas de fósforo por las feces. Y acá, aunque estadísticamente los números que están, pero son muy amplios y nos cuesta más validar la respuesta, nuevas pruebas para comprobarlo, pero tenemos sí la diferencia marcada entre positivo y negativo, eso es lo esperado, y después seguimos entonces con las diferentes dosis llegando a diferentes respuestas. Y se ve que con la dosis más alta de la fitasa, la diferencia, aunque también para el control positivo, es de una magnitud muy, muy significativa. Segunda prueba, misma lógica, mismo trabajo hecho, nuevamente trucha, nuevamente la prueba, 90 días y por allá, con pese un poco más pesado al inicio, pero la respuesta o el nivel de respuesta sigue en línea con lo que habíamos visto ya. Siempre, no siempre, en algunos parámetros encontrando la diferencia significativa entre positivo y negativo, que eso es la base para validar cualquier respuesta después entonces de OptiForce. Y acá encontrando también una diferencia significativa desde el punto de vista de crecimiento, no sé cómo se dice, crecimiento específico, tasa de crecimiento específico, también con una respuesta marcada de la enzima. Nuevamente, positivo o negativo se diferencian y después las diferentes dosis ayudando entonces a llegar a los niveles de control positivo. Lo imagino ya que seguimos muy animados con esta respuesta de la fitasa en condiciones tan diferentes que serían los tradicionales animales terrestres. Y los mismos parámetros también buscando la misma significancia desde el punto de vista estadístico, lo fósforo en lo cuerpo. Perdón con las traducciones que por veces puede ser una cosa muy tonta, pero muy rara, pero perdone, y las cenizas también respondiendo del igual modo. De aquí, muy animados, seguimos entonces para el salmón, porque de un punto de vista también de mercado, de acuacultura y de posicionamiento de enzimas, sería el principio de entrada para nosotros, y seguimos entonces el trabajo también en salmón. Antes del salmón, que me había olvidado, mirando los parámetros de retención de fósforo, desistibilidad de fósforo y la desistibilidad aparente del fitato, entonces, en los trabajos con la trucha, tenemos, y se ve muy bien, retención de fósforo, el primer grupo de bajas en el gráfico, tiene la respuesta perfecta casi, porque tiene esta dosis respuesta positivo negativo y después con la inclusión de la fitasa subiendo entonces los resultados. Porque la retención de fósforo acá menos diferencias sin contra, aunque es significativa entre lo positivo y negativo, pero el trabajo de la fitasa a partir de las 500 unidades, pues que se marca. Y también en la desistibilidad aparente del fósforo o del fitato, también tiene una respuesta muy parecida desde un punto de vista de la dosis, de lo efecto de dosis. Y aquí se ve, esto es by the book, la respuesta de incremento de dosis y incremento de respuesta en desistibilidad de fósforo, aparente, claro, acá. Y de desistibilidad de fitato, que se sabía que tiene una desistibilidad muy baja en peces, y algunos monogástricos también, pues acá se ve que tenemos aquí un efecto, un porcentaje de valor añadido muy, muy, muy interesante. Empezando ya formulando con más materias primas de origen vegetal, se puede trabajar muchísimo acá, desde el punto de vista nutricional, pero también económico.
El segundo trabajo de trucha es más o menos la misma lógica de respuesta, al final muy parecida, diciendo. Y se ve entonces ese efecto nuevamente de dosis-respuesta. Du punto de vista de retención de fósforo, tenemos ese plató que habíamos visto también con la primera prueba, que la dosis de la segunda dosis al tercera no se pega un efecto muy marcado. Du punto de vista ya de la digestibilidad de fósforo, sí tenemos esa dosis respuesta saliendo muy bien en la prueba. En la prueba y claro, respuesta del PSA. Entonces, que estábamos muy animados con estos resultados, con un interés económico que se paga, por así decir, en formulación muy fuerte con la respuesta que que se obtiene con lo OptiForce, y seguimos entonces para el trabajo de salmón. Los diseños experimentales es parecido, aunque bueno, claro, las dietas se cambian un poco y más la lógica es la misma. Lo control positivo, lo negativo, misma lógica, trabajando sin fosfato inorgánico, y acá la concentración de fitato es un poco más alta, y después trabajamos ya 2 dosis. Acá en salmón trabajamos 2 dosis y eliminamos la dosis más baja, porque en trucha lo habíamos visto que en la dosis inicial, las 250 unidades, la dosis inicial, los resultados no han sido tan consistentes, pero 500, 750 sí se mostró los resultados consistentes y se reproducieron. Entonces, para salmón, que lo desafío es un poquito mayor para la enzima, porque vamos a añadir un otro punto muy importante para las enzimas, que es la temperatura, y los salmón lo saben que se trabaja por veces a temperaturas muy bajas. Entonces habíamos hecho la prueba ya con las dosis más altas, y nuevamente la misma lógica, lo pienso siendo extrudido, y por eso las enzimas aplicadas de post-pelleting. La diferencia control positivo, control negativo, nuevamente marcada por la adición o no del fosfato inorgánico. Y bueno, la composición en nutrientes sigo llamando una dieta típicamente europea, y la concentración de fitato muchísimo más alta, aunque ya era en la trucha, y muchísimo más alta que cualquiera sea una dieta tradicional de monogástricos. Y eso es importante porque no estamos limitando la acción de la enzima por sustrato, aunque las condiciones menos óptimas sí, pero sustrato disponible lo tenemos para que trabaje, para que su velocidad se muestre y nos dé una respuesta, libere fósforo, y eso lo medimos. Una vez más, tenemos diferencias entre el control, estadísticas entre la respuesta control positivo, control negativo, y tenemos la dosis. Y acá en salmón se ve que depende del parámetro que vamos a mirar, por veces la dosis de la primera dosis, que acá es 500 unidades, por veces que se queda al medio entre el control positivo y negativo, pero no llega al nivel del control positivo, pero la dosis 750 ya sí consigue llegar a ese nivel. Y lo mismo tipo, claro, de parámetros, aquí con más puntos o más parámetros, sí, con diferencia estadísticamente significativa, pero que tenemos que al peso, sea el peso, sea la tasa de crecimiento, la conversión acá nos sale también con una respuesta muy positiva. La eficiencia de la proteína, que se me dio más, y la respuesta en las
pierdas por las feces, pierdas de fósforo en las feces, todo nos sale con una respuesta positiva a favor de la enzima y significativa también, y las cenizas también nos salen muy bien. Entonces, para nosotros, que estaba claro, Optifos que estaba trabajando en las condiciones menos favorables de la nutrición de pez, en este caso gástricos, con estómago, que donde se vamos a encontrar las condiciones, aunque no favorables, un poco mejores para la acción de la enzima. Y con estos trabajos, que después seguimos ya a nivel de cliente y por allá, pero con estos trabajos se ha hecho también el registro europeo que nos ha salido y de las fitasas más conocidas, por así decirlo, más modernas, no sé si se puede decir, que somos la única registrada en Europa. Sé que solamente una otra más, pero de las antiguas, de la primera línea de las fitasas, todas las otras que no están registradas. Y eso tiene también una ventaja clara para nosotros, por razones obvias. Mirando la cuestión de la retención de fósforo, la desistibilidad del fósforo o del fitato, también se ve acá una respuesta y se ve ese efecto de la primera dosis, como se ha visto en la trucha. El efecto sin fitasa es una cosa. Cuando la fitasa entra, la respuesta nos sale, desde el punto de vista de desistibilidad de fósforo, claro, nos sale muy significativa. Y después, discutible entonces el efecto de dosis. Y acá entra también el factor económico, donde está lo nivel de formulación después de la enzima que es más competitivo. Y así, una vez más, concluimos muy contentos que Optifos, que está trabajando en peces, que está registrado en Europa para todas las especies de peces, aunque este es lo trabajo, como os ha comentado, ha sido focalizado en peces gástricos. Eso, la nota final, que el factor un poco más económico de trabajar con la fitasa, que es entonces, si tengo toda esta ventaja, pues que puedo traducir esa ventaja en la famosa matriz nutricional para la fitasa, que nos, desde el punto de vista de lo nutricionista, entonces que vamos a reformular nuestra dieta dando un valor de fósforo a la fitasa como tal. Y el potencial que nos sale de los trabajos y después ya validados con otras pruebas, nos sale un potencial de matriz muy cerca de esos entre 2,5 de fósforo, que económicamente tiene también un interés muy fuerte. Aunque sí, también tenemos la cuestión performance, donde sí, la utilización de la fitasa también nos va, no la reformulación, pero la fitasa como tal también va a tener un efecto directo sobre los resultados de performance y después la reducción de costos y al final lo que estaba ya en la mesa, que es íbamos también reducir ese impacto ambiental de la excreción de fósforo para la agua. Ahora sí, que de muy rápido pasamos a un tema completamente diferente, pero en media hora, un poquito más, hablar de las dos enzimas tiene aquí alguna velocidad también necesaria. Pasamos a hablar de degradación de fibra y entonces casi que nos olvidamos de casi todo lo que ha dicho, porque tenemos que ir a buscar otros puntos del OPS y de su sistema digestivo que son de interés. Y volviendo a la cuestión del pH, ya no se pasa tanto, porque todas las enzimas de degradación de fibra, siendo las más, se habla más y más de la silanasa como la enzima base, pero otras que son necesarias cuando hablamos de degradación de fibra, pero tienen un pH muchísimo más algunas también un pH de amplio
espectro, pero ya posicionadas de los 4,5 adelante. Y entonces más adaptadas, desde el punto de vista de pH, más adaptadas a cuestión de la nutrición de PS. Aquí es, si estamos incrementando la cantidad de materias primas de origen vegetal, pues que sí, tenemos que mirar la fibra también. Sí que tiene un efecto también necesario y positivo, pero podemos hacer alguna cosa con esa fibra que estamos entonces alimentando los animales y mirando sobre nuestros productos, nuestra productos estrella en el mundo de los animales terrestres sería los Ostazyme X. Y ese ha sido el producto que trabajamos, lo que vamos a ver, y que también habíamos hecho el registro europeo, y acá ya no para todo lo pese, pero para los agástricos, y carpa ha sido la especie base de nuestro trabajo. Entonces, sí, mirando aquí el sistema digestivo de la carpa, estamos ya en una situación completamente diferente, agástrico, no tenemos que nos preocupar tanto con la cuestión del pH, el pH de la enzima está adaptado, entonces tenemos tiempo o no para hacer algo sobre la fibra. Y pienso en los problemas, es entender lo que es eso de fibra, porque fibra como tal no existe. No existe la molécula fibra. Existe una complejidad de moléculas que están unas, ¿cómo se dice? Yo no sé, twisted, que están unas con las otras, que están como un novelo ese, que es muy difícil de degradar, es muy difícil de degradar, principalmente solo utilizando una enzima. Entonces, si la fibra es una estructura de tan gran complejidad, creemos nosotros que trabajando no solamente con una enzima silanasa, la más conocida, más trabajando acá un complejo de enzimas para ayudar a quebrar todas esas estructuras que estamos viendo, que son los silanos claramente, más también la celulosa y por allá, si tenemos una ayuda en esta destrucción de esta red de moléculas, pues ¿qué va a pasar? O que está dentro, que estas moléculas están trapeando, pues que va a salir y estar disponible también para lo animal. Y allá hablamos de nutrientes, hablamos de proteína, baja aminoácidos, hablamos de energía, hablamos de todo lo que está dentro de la célula vegetal en este caso. Porque lo que se va a pasar es que no solamente esta estructura es muy complicada, como las enzimas de degradación de fibra también son muy complicadas. Y si cuando hablamos de fitasa, su substrato está muy bien definido, fitasa, fitato está acá, pues que vamos a degradar. En las silanasas y la fibra todo es diferente, debido a esa complejidad molecular. Y cada enzima, aunque todas que vamos a hablar, todas, y llamamos todas de silanasa, cada una tiene un modo preferencial de acción. Estamos hablando, pueden pensar en las marcas comerciales. Dependiendo de la origen microbiana de su silanasa, y en el mercado tenemos diferentes orígenes, su acción sobre la degradación de fibra que va a ser diferente. Y al topo acá de esta imagen, o de este esquema, una versión esquemática de lo que se pasa, tenemos 3 tipos de origen microbiana, siempre para la silanasa. Todas son silanasas. Más como tienen una preferencia muy fuerte de cómo va a degradar o hidrolizar, desde el punto de vista más técnico, hidrolizar la fibra, en este caso silano, pues que si vamos a trabajar con una silanasa de origen bacteriana, como está esta aquí en el canto izquierdo, esa tiene una fuerte preferencia sobre sustrato insoluble, porque la fibra tiene su parte insoluble y su parte soluble. Es complicada. Y le gusta muchísimo el sustrato insoluble. Al revés, al punto aquí del lado derecho, que tenemos un aspergillus
específico a Coleatos, una silanasa que le gusta muchísimo los sustratos solubles. Ahora imaginen que eso se está pasando en los sistemas digestivos y que estamos limitados por el tiempo, ¿eh? Que el sistema digestivo no se pasa, es limitado por tiempo. Y después, si pasamos las zonas de absorción de nutrientes, pues que nada se va a pasar. Entonces, estas diferentes silanasas que van a hacer su trabajo en cuanto las condiciones son favorables, van a liberar. El ataque de la fibra insoluble ayuda a liberar nutrientes. El ataque o la hidrólisis de la fibra o silano soluble nos ayuda a tener sob control las cuestiones de viscosidad de la digesta como tal. Pero después, trabajo hecho, con que nos vamos a quedar, dependiendo de la enzima y del tiempo que has tenido, de su eficiencia, de su preferencia y por allá, nos vamos a quedar con un perfil de degradación que va a ser diferente si vamos a utilizar una silanasa bacillus o una silanasa aspergillus o una silanasa tricoderma. Y eso, ¿quién va a utilizar? La microflora. Y entramos entonces en alteraciones de microflora con consecuencias positivas, negativas, no es ya la discusión, pero porque estamos hablando de oligosacáridos que pueden ser fermentables, no fermentables y por allá, y que la microflora se va a utilizar. Entonces, este perfil final es específico de la enzima que han elegido vosotros. Vosotros o nosotros. Esta es la forma que va a pasar. Con esto en mente, habíamos hecho entonces nuestro trabajo de investigación usando como base, como ha comentado ya, nuestro producto Ostazyme X. Y luego Ostazyme X, yo no voy a hacer una presentación de producto, 3 puntos solamente para comentar muy rápidamente cómo definimos nosotros o qué es Ostazyme X. Entendemos ya que la origen microbiana es importante, porque hace diferencias en el tipo o no funcionamiento o la eficacia incluso de la silanasa o las enzimas producidas. Entonces, nosotros elegimos y trabajamos con un tricoderma, específicamente de su nombre, los citrinoviridae. Ese microorganismo tiene el potencial metabólico de producir enzimas. Y lo que hacemos nosotros es hacemos un sistema de fermentación, de producción de enzimas que dejamos que ese tricoderma lo produzca todas las enzimas que puede producir. Y con eso, después purificamos las enzimas producidas y sacamos lo que llamamos nosotros no, científicamente se llama un complexo enzimático, que la actividad base es la silanasa, o la más importante o la más grande, la que está más presente, es la silanasa. Y esa silanasa que tiene un modo de acción muy específico y le gusta estar al medio. Entonces, que va a ser un ataque de fibra soluble o silano soluble y insoluble. Entonces, que está muy balanceada. Y eso es la base, la esencia de Ostazyme X. Cuando ponemos los Ostazyme X en aquí, como ha comentado, habíamos hecho el trabajo con Carpa. Las pruebas lo diseño nuevamente más o menos equivalente. Esta es la más interesante porque habíamos mirado también algunos puntos de la digestibilidad, de desenvolvimiento de lo intestino, de las células intestinales y por allá ha sido incluso publicado científicamente, pero la lógica más o menos la misma y siempre habiendo un control negativo y después diferentes dosis, como habíamos visto ya también en el modelo para la fitasa, diferentes dosis de la silanasa Ostazyme X, nuestro producto. Resultados nos salen muy bien. Se ve también un efecto de dosis acá. Y en este efecto de dosis nos punteó, por así decir, nos apuntó para la dosis ideal de aplicación de 1500, que es
en el caso de las silanasas no quiere decir nada porque no es comparable con otras enzimas, pero es nuestra. Es nuestra aplicación recomendada hoy para trabajar en este caso, con agástricos que estamos trabajando, siendo verdad, no solamente para carpa, más para otros. Y seguimos nuestro trabajo, estamos trabajando ya con tilapias también y con catfish y por allá, en el punto de vista de pese y haciendo el desarrollo ahora iniciamos el año pasado, pero siguiendo para los camarones también. Pero eso no tengo para presentar. Acá porque estoy llegando al final del tiempo que teníamos. Termino voy a saltar la otra prueba que tenía para presentar. Termino esta y salto la otra para tenernos unos minutos si alguna pregunta. No que medimos nuevamente mirando a un efecto muy fuerte sobre conversión o sobre, si lo quieren, también sobre esa tasa de crecimiento específico por trabajar con una silanasa que tiene un valor añadido, es mejor digestibilidad, siempre que se trabaja con materias primas de origen vegetal, la utilización de una enzima de degradación de fibra y más un complejo enzimático siempre va a tener ventajas en términos de digestibilidad y así se comprobamos, pero también en términos de la deposición o la eficiencia de la deposición de los nutrientes. ¿Por qué? Porque la verdad que estamos liberando más nutrientes, porque estamos quebrando la fibra y liberando que está entrapado dentro. Y por eso también con una contribución muy marcada y significativa en la deposición de nutrientes y lo miramos como por la proteína, por los lípidos, las cenizas no, indirectamente, pero siempre con una respuesta positiva. Y así validamos también y lo registramos en Europa, como ha comentado, siendo lo único, nunca ha estado una enzima de degradación de fibra registrada para PES. Y seguimos, yo hablo de Europa porque tiene ese sistema complicado de registro, aunque estamos trabajando los dos productos mundialmente, como obvio. Y por acá, haciendo ahora, perdón, un salto a despedida, y solamente ha pasado la segunda prueba que podrán tener acceso, más es una repetición del modelo de prueba o del diseño experimental para decir que creo yo y creemos nosotros, V-Pharma, que sí, las fitasas carbohidratas tienen o las enzimas tienen un potencial muy, muy grande en la alimentación de peces, en nutrición, en acuacultura, sea lo que sea, y lo creemos validado que Optifos, Fitasa y Ostazyme-X, la enzima de nuestro complejo de degradación de fibra, tiene una eficacia comprobada para ser una herramienta en la nutrición cada vez más complicada también de la producción de peces en acuacultura, claramente. Y con eso termino. Con muchas gracias por escucharme y disponible para cualquier pregunta. Hola, Natalia. ¿Sí? Yo estaba intentando ahora ser... Y esta soy yo. Muy buenas a todos. Dime, ¿alguien hacía un comentario o una pregunta? No lo sé. Sí, Natalia, ¿cómo estás? Soy yo, Daniel. Tenemos tres preguntas. Muchísimas gracias de nuevo por tu presentación porque ha sido excelente. Bastante información para digerir en solamente una hora. Como tú bien dijiste, hablar de dos enzimas y sus complicaciones y cómo actúa en la nutrición de tantas especies en acuacultura. No es fácil de resumirlo en 45 minutos. Tenemos unas preguntas, yo las respondí rápido por el chat, pero me quedan tres esencialmente. Hay una pregunta de... caramba, se me olvidó el nombre. Un momentico, por favor. Ajá, una pregunta de Edgar Zapata.
Él pregunta que a pH entre 3 a 4, las actividades de fitasas oscilan entre 800 a 1400 unidades por miligramo, Vmax. Pero ¿a cuáles concentraciones de fitato se satura la enzima? Y si los niveles de fosfatos producidos son tan significativos para que sean incluidos de manera eficiente en los procesos metabólicos del crecimiento. Algo así es la pregunta. Creemos que sí, que son eficientes lo suficiente, y ese trabajo, ahora que estoy basando mi respuesta también con la experiencia de monogástricos animales terrestres, donde los niveles de FITAT, yo no tiene que hacer elegir de qué hablar al final, porque si vamos en la cinética enzimática, muchísimas cosas se tiene que mirar más. Yo he elegido la velocidad como la idea que si no estamos en condiciones óptimas, tener una enzima rápida me parece un parámetro a considerar. Pero la pregunta es muy pertinente porque lo opuesto también es muy importante, que es la limitación de sustrato. A decir que es en cantidades más bajas, por el lado opuesto, que la fitasa se puede funcionar. Porque si no llega a su sustrato, no libera nada, obviamente. Y en monogástrico se ha hecho ya ese trabajo. Y en un otro parámetro de la cinética, que son los kms, que se tiene que medir también, que es la capacidad de la enzima trabajar, funcionar en cantidades de fitato, substrato, muy bajas. Si consigue hacer algo. Y la relación después entre las diferentes constantes enzimáticas, pues que te dan la variación de la enzima. Entonces, pH sí porque les gusta, pero la cantidad de sustrato siempre es crítica. En peces tenemos la ventaja de tener bastante sustrato. A decir, 0.40 o 0.50 como trabajamos en nuestras pruebas es una cantidad muy alta. En presente que una dieta de pollo te va a tener 0.2, 0.21 ya es una cantidad de fitato muy, muy alta. Ya se hacen las pruebas comparativas que vas a reduciendo diferentes niveles de fósforo inorgánico y haces una línea, por así decir, de control negativo o de controlos negativos, y después haces los negativos más fitasa a ver a dónde llegas o qué consigues realmente compensar. Y eso no tenemos aquí hecho, no tenemos hecho en peces, no lo habíamos hecho, porque la respuesta ha sido casi directa. Tienes sustrato, tienes respuesta, como las pruebas después nos mostraron. Ok. Otra pregunta, Natalia. Pregunta Eduardo Yamashita de Brasil, si fue hecho la concentración de mioinositol en el plasma o sangre del salmón o las truchas durante el uso de las fitasas para estas pruebas. No, no, porque liberar mioinositol es, quería decir, liberar todo el fósforo y llegar al centro del fitato y conseguir liberar lo mioinositol. Es un trabajo de... no, y creo que no es posible aunque llegar a ese nivel en salmón, porque ya en monogástricos o en los pollos y por allá, la liberación de mioinositol, cuando lo consigues en situaciones que tienen que ser manipuladas, lo experimento para llegar, es muy difícil de medir y de seguir, porque la eficiencia de la fitasa, hablamos de incrementar 60%, 70% la digestibilidad del fitato. Siempre te va a llegar a un nivel que no estás liberando lo anel de inositol, que estás liberando fósforo 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos trabajo hecho exactamente mostrando en diferentes pHs que se pueda compartir, puedo tomar nota para compartirnos, que se muestra qué cantidades de los diferentes radicales IP4, IP5, IP3, IP2 se consiguen realmente liberar con una fitasa
con nuestra fitasa. Ok, muchísimas gracias, Nat. Otra pregunta, bueno, tenemos ya como 5 o 6 preguntas más. No sé cómo estemos de tiempo, no sé si vamos a poder responder todas, pero vamos a ir un poquito rápido. Hay otra pregunta de Eduardo Castillo desde Venezuela, si se puede hacer mención sobre la termoestabilidad de estas enzimas y su aplicación en alimentos extruidos. Siempre cuando hablamos, y ha sido todas las pruebas habíamos hecho con el alimento extrudido, siempre tenemos que hacer aplicación post-pelleting, después de la extrusión, en líquido con los spray. No, ni la fitasa ni la carbohidrasa, la Ostasa MX, nos van a pasar a un sistema de extrusión. En pelletizado normal, de 80 grados, 85, sí, se pasaría, pero no en sistemas de extrusión. Hay una pregunta que está relacionada con esa respuesta que acabas de dar, Natalia, y es si tendrá alguna ilustración de un sistema post-aplicación de enzima o un costo estimado de ese tipo de equipos. Sí, no. Sí tenemos y puedo, tomando con tu ayuda, Daniel, tomar nota Sí. de quién está haciendo las preguntas y enviar después. Los sistemas sí, tengo una pequeña presentación hecha que ha sido hecha en el contexto también de los camarones, pero ya las diferentes posibilidades para aplicar una enzima post-pelleting que podemos compartir, que ha hecho para clientes y se puede compartir. Lo costo, yo lo creo que va a ser muy variable de país a país y yo no tengo idea. La verdad es no, sin idea de cuánto puede costar. Sí, va a ser muy, muy, muy distinto para cada situación, José, porque Porque los es costos... dimensionado para cada fábrica y es diferente. Si tienes que tener una bomba, 2 bombas, un spray, 50 sprays, yo creo que los precios se va a influenciar por las condiciones de cada fábrica, pero no tengo una idea si es una cosa de $50,000 o de 25,000. No tengo una orden de grandeza en mi cabeza cuánto puede costar, no lo tengo. Ok. Otra pregunta de Juan Aguilar. Pregunta que si las enzimas son solubles en el aceite o en el agua. En el aceite. Las dos. Porque utilizamos glicerol bueno, al final sí, pero la aplicación que estamos hablando es con la grasa, el aceite. Con aceite, perfecto. Hay otra pregunta. ¿Por qué? Quizás hay que ir hasta el slide, Marce, si me ayudas, por favor. Pregunta, ¿por qué la digestibilidad aparente del fósforo cae en el segundo ensayo a dosis de 250 OTU en comparación con el control positivo? Verdad, es verdad. Es ¿cómo se dice? Una respuesta off, fuera de lo esperado. Um, eh, pero ha sido la que es siempre lo mismo pensamiento. Es rara, no era como esperábamos, sí, pero nos salió. Y hay siempre dos opciones, o seguir y compartir eso que se ha pasado, con no sabiendo explicar completamente por qué, o quitarlo de la presentación y hacer todo parecer más perfecto, pero no es verdad. Y los sistemas biológicos en general no son perfectos y por veces nos sale una cosa más rara que yo no ha conseguido y no es la primera vez que me preguntan, ni yo no lo consigo explicar, aunque sigo manteniendo el resultado un poco más raro en la presentación, porque así se ha pasado. Es correcto, sí. Es una respuesta muy profesional la que se hace allí. Hay otra pregunta. ¿Cuál es el pH del tracto gastrointestinal en las truchas? Y si en ese pH la fitasa trabaja bien. Como la trucha es un pez de agua fría, si eso afecta la actividad de la fitasa. Entonces, sí, la más fácil, sí, la temperatura es importante. Y es muy importante, incluso en salmones, que las temperaturas van tan abajo,
a temperaturas tan bajas de 5 o 4 grados el agua, que es importante entender el funcionamiento de la enzima. Los trabajos hechos no ha ido abajo de 11 más o menos grados y seguimos trabajando a temperaturas más bajas para ver, porque va a ser una cuestión de dosis. Lo creo que la enzima se va a seguir un poco más lenta trabajando, pero probablemente para lo mismo nivel de resultado tenemos que trabajar una dosis más alta. La trucha menos, quiero decir, también temperaturas bajas se trabajaron, más menos bajas que lo habíamos hecho con el salmón. Entonces la temperatura no va a ser, para los resultados que habíamos visto, no es un problema. Cuando hablamos ya de los agástricos, ahí sí lo pH. Me han preguntado el pH también de la carpa o ya esto... No, carpa no. No se Preguntaron habló de carpa. solamente en la... No, no preguntaron de pH, carpa. lo que sabemos y que tenemos de nuestra... Yo he hecho una pesquisa de artículos científicos que van mediendo, que va un más bajo que ha encontrado es cerca de 4,2, lo creo, en estómago, que es altísimo do punto de vista de la fitasa. Aunque, como habíamos visto en una de las diapositivas, Optifos sigue con una buena respuesta a sus entre 60 y 70% de su actividad en ese pH, y es eso que estamos intentando hacer valer y buscar una respuesta. No tan eficiente probablemente, pero a las dosis trabajadas, que son muy económicas, se muestra ya una buena respuesta. Sí, y bueno, ya sería la última pregunta. Sería, bueno, una cuestión de nuevo de costos. ¿Cuál sería el costo estimado en dólares por tonelada de alimento a aplicar una dosis de Optifos de 750 OTU versus el ahorro en cuanto a 750 unidades? Versus el ahorro en cuanto a dosificación de fosfato monocálcico. Porque depende de cómo hacemos el cálculo. Siempre se dice la fitasa se paga. A decir, lo investimento en la fitasa, como vamos a sacar el fosfato inorgánico, todo eso es siempre a ojo. Yo no sé el precio de lo fosfato inorgánico en lo país que me ha preguntado, pero lo imagina que vamos a reemplazar 2,3 kilos por tonelada perdón, 20,3 kilos por tonelada de fosfato. ¿Cuánto cuesta? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Cada país va a ser un poco diferente. Y después, más o menos, cuál es el precio de mercado de una fitasa y ver y compararlo. Porque los ahorros se llegan cuando se hace con reformulación, son muy significativos en dietas de pez en salmón, entonces son muy significativos. Se llega a 10, 11 dólares de ahorro, solo con formulación de fitasa. Sí, es correcto, aparte del espacio en la formulación que se abre, ¿no? Porque sí, también. sí, eso sería Pero un costo un poco difícil es de... un cálculo de matriz. Entonces, si estamos proponiendo los 2 gramos de ahorro, o perdón, 2 kilos, como se quiera, de ahorro en la formulación, si habíamos visto por medio, yo he hablado de 2 a 2,5 gramos de ahorro, allá en gramos, pero es lo mismo, de ahorro por 500 unidades de producto o 750 unidades de producto. Se tiene que calcular con el precio del fosfato monocálcico en el país medio, claro, y el precio medio de la fitasa en lo mismo país. Más se llegan a ojos, como comentado, ejercicio de acá, de Europa, se llegan muy fácilmente a 11, 12, aunque más dólares de ahorro con formulación con fitasa. Ok. Bueno, María dijo que María Pareja comentó que tiene una última pregunta. No sé si la va a hacer al final. Vamos a... En todo caso, bueno, yo quisiera
mientras tanto ir agradeciéndote, Natalia, porque fue una excelente presentación. Igual, Yo que agradezco. Un placer sí, siempre disponible para cualquier pregunta, directo o indirectamente. Puede encontrarme con email a través de Daniel, a través de vuestros contactos, siempre disponible. sí. Okay. Sí, ya María hizo la pregunta. Perdón que yo la había saltado sin querer. Ella pregunta que si es importante manejar enzimas en las primeras alimentaciones larvales, teniendo en cuenta que manejamos larvas artriciales y precocales, si las enzimas son las encargadas de degradar nutrientes y repartir para formar. Eso no lo entendí. Bueno, pero en esencia sí sería interesante aplicar enzimas en las fases iniciales, precociales. Sí, pero lo trabajo a ser hecho porque lo creo que es una cuestión de dosis. Las dietas son muy diferentes y se tiene nuestra parte, trabajar, aunque para optimizar qué dosis trabajar, porque hay una cuestión de interferencia con las microfloras y por allá, y se tiene que trabajar la dosis y tenemos que hacer ese trabajo. De tu punto de vista de Pharma, no lo habíamos trabajado hasta hoy con la parte de la larval, por así decir. Sí, yo sí puedo añadir, perdón, un poquito. La mayoría de los alimentos larvales son muy diferentes en cuanto a formulación que los alimentos finalizadores, tanto para peces como para camarones. Entonces, en larvas generalmente se usan muy buena calidad de ingredientes. La harina de pescado son todavía bien utilizados, no representan, eh, no se no vale la pena mucho cambiar ese tipo de alimentación inicial al inicio. Entonces hay que estudiarlo mucho. En fases iniciales Eso es. posiblemente no valga la pena, a pesar de que no quiere decir que no sea posible, pero quizás un punto de vista económico no sea lo más factible. Bien, de acuerdo. Ujú. Bueno, ¿sus enzimas son solubles en aceite o en agua? Creo que eso ya lo respondimos. Sí. Eh, en aceite, es correcto. Bueno, lamento que ya nos pasamos un poquito del tiempo. Muchísimas gracias de nuevo, Natalia. Muchísimas gracias a todos. Gracias La de mi parte, presentación. muchísimas gracias por me escuchar y siempre disponible. ¿Alguna cosa? Por aquí estoy. Muchísimas gracias, Natalia. Por favor, si ustedes tuvieran más preguntas, siempre pueden hacerlas al correo, pueden pasarla al correo de la SBA y la SBA nos las hace llegar a nosotros y podemos responderle un poquito más en detalle a aquellas personas que se hayan quedado alguna duda o falta de interpretación en las preguntas. Atenderlos en cuanto a eso. Y de nuevo, bueno, muchísimas gracias por su atención. Que podemos cobrar por aquí ya. Muchas gracias.